Hola a todos. Muchas gracias por ver este video. Nosotros publicamos contenido nuevo todos los días, así que no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nada. De verdad agradecemos mucho tu apoyo. Parte 1. Noche de llamada. El teléfono fijo sonó a las 3 de la madrugada, rompiendo el silencio de la casa. Ese timbre metálico, casi olvidado, hizo que Sofía se levantara sobresaltada. Caminó descalza por el pasillo oscuro y levantó el auricular con un nudo en la garganta. ¿Hola? Susurró. Silencio. Solo respiración al otro lado. Larga, pesada, como si alguien quisiera medir cada segundo. Sofía tragó saliva. Estaba a punto de colgar cuando una voz baja dijo 4 palabras. ¿Te pareces a ella? La frase cayó como piedra en un estanque. El corazón de Sofía golpeó tan fuerte que tuvo miedo de que lo escucharan. Colgó de golpe y se quedó inmóvil en medio del pasillo, con la respiración entrecortada. Necesitaba aire. Abrió la puerta de la calle y salió a la acera. La madrugada olía a mar salado y a jazmín de los jardines vecinos. Entonces lo vio. Al final de la calle, junto al portón de hierro, estaba su padre. No estaba solo. A su lado, la vecina María. Hablaron bajo, casi en secreto, y de pronto, sin previo aviso, un gesto inesperado, un beso rápido, furtivo, pero suficiente para que todo dentro de Sofía se desmoronara. Retrocedió un paso y se escondió detrás de una columna. El frío de la piedra le recorrió la espalda, miraba sin poder apartar los ojos, como si la escena fuese un mal sueño del que no lograba despertar. Cerró los puños y sintió un hormigueo en las manos. Ese beso, esa llamada, esa frase, demasiadas señales en una sola noche. ¿Qué estaba pasando realmente en su casa? Sofía volvió a entrar sin hacer ruido, pero la calma ya no existía. El pasillo oscuro parecía más largo, más extraño. Mientras se tumbaba en la cama, con los ojos muy abiertos, supo que nada volvería a ser igual. Parte 2. El eco de la ausencia. A la mañana siguiente, la casa entera parecía distinta. El sol entraba por las ventanas, pero en lugar de iluminar, acentuaba cada rincón vacío. El lugar que antes ocupaba su madre, la mesa de la cocina llena de tazas, el olor a café recién hecho, las risas entre los preparativos del desayuno, ahora era solo silencio. Sofía se sentó frente a la mesa, mirando el mantel descolorido, mientras su padre leía el periódico sin levantar la vista. El recuerdo de la noche anterior le ardía en la mente, la llamada, la voz, el beso. No era capaz de unir las piezas, pero intuía que el cuadro final sería mucho más doloroso de lo que podía soportar. ¿Dormiste bien?, preguntó Antonio de pronto, sin mirarla. Sí, mintió ella, girando la cuchara en un vaso de leche tibia. El sonido metálico chocando contra el cristal le crispó los nervios. Había demasiadas cosas que no se decían. Al salir de casa, el barrio seguía con su rutina. Los vecinos saludaban, los niños corrían al colegio y los mayores se sentaban en los bancos a comentar el calor. Todo parecía normal, y sin embargo Sofía caminaba como si llevase un peso invisible. La imagen de su padre y María, allí en la calle, volvía una y otra vez. Esa tarde, mientras hacía los deberes en su cuarto, escuchó pasos en el pasillo. Antonio se detuvo frente a su puerta sin entrar. «Sofía», dijo con voz cansada, «no te preocupes por nada, ¿sí?» Ella no respondió. Fingió concentrarse en el cuaderno, pero el bolígrafo temblaba en su mano. ¿Qué significaba ese comentario? ¿Qué era lo que no debía preocuparle? Esa pregunta le acompañó toda la noche, como un eco que no podía apagar. Parte 3. La grieta se abre. Los días siguientes se deslizaron lentos, con un silencio incómodo que se colaba en cada rincón de la casa. Antonio salía menos, se encerraba en el despacho durante horas, y cuando estaba presente parecía mirar a Sofía de una manera que ella no lograba descifrar. Una tarde de domingo, la rutina pareció recuperar algo de normalidad. Él preparó una tortilla de patatas y puso música en el viejo equipo de sonido. Sofía pensó, por un momento, que quizá era un intento de volver a lo de antes, de fingir que aún podían ser una familia como cualquier otra. María apareció poco después. Traía un plato de dulces y una sonrisa amplia.
El ambiente se llenó de una calidez que parecía forzada, como si todos estuvieran interpretando un papel. Rieron, charlaron sobre trivialidades, y por un instante Sofía creyó que estaba exagerando sus sospechas. Hasta que ocurrió. Mientras recogían los platos en la cocina, Sofía entró sin hacer ruido y los vio. Un beso rápido, apenas un roce, pero suficiente para helarle la sangre. No era un gesto de cortesía, era algo más. Su corazón se desbocó, cerró la puerta suavemente antes de que la vieran y corrió a su cuarto, sintiendo que el aire le faltaba. Se tumbó en la cama y escuchó las voces en el salón, distantes, normales, como si nada hubiera pasado. Pero para ella sí había pasado, y ya no podía desverlo. Aquella noche, mientras el viento golpeaba las persianas, Sofía entendió que la grieta en su familia ya era demasiado grande para ignorarla. Parte 4. Sombras en la casa. Las semanas siguientes fueron un desfile de silencios rotos y miradas esquivas. María empezó a visitar la casa con frecuencia, primero bajo pretextos amables: traigo pan recién hecho. Pasaba a saludar, y pronto como si fuese parte de la familia. Sofía observaba todo en silencio, fingiendo indiferencia, pero cada visita era un recordatorio doloroso de lo que había visto. Una tarde, mientras estudiaba en el salón, notó cómo la tensión flotaba en el aire. Antonio hablaba con María en la cocina. Sus voces llegaban entrecortadas, mezcladas con risas contenidas. Sofía cerró el libro de golpe y subió las escaleras. No soportaba escucharlos. Esa noche, durante la cena, el ambiente fue distinto. Antonio parecía nervioso, y María lo miraba con una complicidad que lo decía todo sin palabras. Sofía apenas probó la comida. Cada gesto, cada cruce de miradas, era como un secreto compartido del que ella estaba excluida. Cuando se retiró a su habitación, escuchó cómo las risas seguían abajo, suaves, casi íntimas. Se tapó los oídos con la almohada, deseando que todo terminara. El sonido del reloj en la mesilla marcaba cada segundo con una lentitud insoportable. En la oscuridad, Sofía se repitió una y otra vez que debía ser fuerte, que tenía que encontrar respuestas, pero cada intento de enfrentarse a la verdad la paralizaba. ¿Y si nadie le creía? ¿Y si estaba viendo fantasmas donde no lo sabía? La incertidumbre se convirtió en su peor enemigo. Parte 5. La verdad entre líneas. Un jueves cualquiera, Sofía decidió quedarse más tiempo en la biblioteca del instituto. No quería volver a casa. La idea de encontrar a María en el salón era demasiado pesada. Caminó despacio por las calles estrechas de Cádiz, observando cómo las luces de los faroles se reflejaban en los charcos de la última lluvia. Necesitaba aire, necesitaba claridad. Cuando finalmente llegó, escuchó murmullos desde el comedor. Se detuvo en seco. La puerta estaba entreabierta, y dentro, la voz de su padre sonaba apagada. No sé cuánto más podremos ocultarlo. Sofía contuvo la respiración. Luego escuchó a María, firme pero temblorosa. Ella merece saberlo. No podemos seguir así. Un silencio cargado llenó el cuarto. Sofía dio un paso atrás, pero el crujido de la madera bajo sus pies la delató. De inmediato, la puerta se abrió y los tres quedaron frente a frente. Antonio la miró con los ojos abiertos de par en par, mientras María intentaba sonreír sin éxito. «Sofía», empezó él, con la voz quebrada, «hay cosas que no he sabido contarte». Ella no respondió. Sintió que todo lo que había sospechado estaba a punto de confirmarse, y sin embargo deseaba que no fuera cierto. La tensión era insoportable. Sofía retrocedió, subió las escaleras corriendo y cerró la puerta de su cuarto. Se apoyó contra ella, con el corazón latiendo desbocado. Sabía que al día siguiente nada sería igual. Parte 6. Horizonte abierto. Al amanecer, Sofía tomó una decisión. Empacó sus cosas en silencio, sin hacer ruido, dejando atrás los muebles que alguna vez habían sido su refugio y ahora le pesaban como cadenas. Cada prenda que doblaba era un recordatorio de todo lo que había callado, de cada instante en que su mundo se resquebrajó, y ella tuvo que sostenerlo con fuerza invisible. Antes de salir, se asomó por la ventana. El mar brillaba bajo los primeros rayos de sol. La brisa movía las cortinas y con ella algo dentro de Sofía también se movió.
La mezcla de miedo y alivio era tan intensa que sintió que podía respirar por primera vez en meses. Al bajar por la escalera, la casa estaba en silencio absoluto. No había rastro de su padre ni de María. Sofía cerró la puerta principal tras de sí y se quedó un momento en el umbral, sintiendo el calor del sol sobre su piel. Por un instante todo parecía posible. Caminó hacia la playa cercana, dejando que la arena se filtrara entre sus dedos. El ruido de las olas y las gaviotas llenaba el aire, y aunque sabía que la vida no sería sencilla, por primera vez sintió que tenía un lugar propio, un espacio donde decidir quién quería ser. Se sentó en la orilla, mirando cómo el horizonte parecía infinito. Una sonrisa se dibujó en su rostro, mezcla de alivio y asombro. No todo estaba resuelto, y quizá nunca lo estaría, pero había dado un paso que nadie podía quitarle. Había recuperado su libertad. Mientras el sol se elevaba, Sofía cerró los ojos y respiró profundo. Por fin, comprendió que a veces los finales no son completamente felices ni tristes. Son el comienzo de algo nuevo, inesperado, lleno de posibilidades.